Saludo como siempre con las buenas noticias del amor de Dios, un saludo con mucho afecto especial para todos y hoy la liturgia como siempre, miren siempre Dios está hablando, siempre Dios está llamando, siempre Dios está invitando, pero a veces estamos muy ocupados, preocupados, ocupados con anterioridad en las cosas del mundo y pasa por alto a veces y pasan por alto a veces temas tan importantes en nuestra vida diaria como esto de la salvación, como esto de la corrección, cómo corrijo yo al otro, cómo corrijo a mis hijos, cómo corrijo a mi hermano, aún cómo corrijo a mis padres, qué deudas tenemos con los otros. Hoy vamos a ir viendo a lo largo de esta reflexión lo que el Señor nos quiere invitar a ver en la vida de cada uno de nosotros. Y como decía Martín Descalzo, el Evangelio de hoy, que es el Evangelio según San Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 20, tiene que ver todo con un mal que aqueja este mundo, con la indiferencia. Tiene que ver todo con esa indiferencia ante el mal. Desde que no me afecte a mí, no me importa. Él verá qué hace con su vida o tal cosa. Tiene que ver todo con esa pregunta que le hizo el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dijo Caín? Todos tenemos algo de cainitas. ¿Y acaso soy yo guardián de mi hermano? Él verá qué hace. ¿Acaso soy guardián de mi vecino, de mis primos, de mis compañeros de trabajo, de los otros? Claro que sí, somos corresponsables de ayudar en esa salvación que viene de Dios. Nosotros creemos más bien que nos salvamos por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia, pero recuerden que lo hemos mencionado en tantas reflexiones. Dios no tiene más manos que las suyas y las mías. Dios no tiene más ojos que los suyos y los míos, más pies que los suyos y los míos. Somos, si aceptamos ese llamado del Señor, instrumento de salvación para muchos otros, para acceder a Dios, para acercarse a Dios, para conocer a Jesús, para recibirlo, aceptarlo y seguirlo como discípulos. Entonces, qué bueno que ante esa pregunta, ¿dónde está tu hermano?, sepamos responder y no salgamos como Caín. ¿A mí qué me importa? Tal cual sería la traducción en nuestro lenguaje hoy. No acaso soy yo guardián de mi hermano, sino, ¿y a mí qué me importa? Él verá qué hace con su vida. Él verá en qué se gasta su vida. Yo concentrado aquí en lo mío porque primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Si algo tiene de interesante la liturgia y la palabra de hoy, el Evangelio, es que dice: si tu hermano, y ya ahí nos está dando un mensaje tremendo, hermanos todos. Y para ser hermanos todos, ¿qué tenemos que tener? Un mismo Padre, un mismo Padre, y lo tenemos, claro que lo tenemos. Y lo que él piensa es que seamos una sola familia, viviendo la unidad y la fraternidad, teniéndolo a él como Padre y Padre perfecto. Pero cada uno por su lado, cada uno jala por su lado. Y la indiferencia nos está consumiendo. Un individualismo, decía la hermana Beatriz, peor que el paludismo, que está acabando absolutamente con todo. Mientras mi familia y mi pequeña comunidad esté bien, lo demás no me importa. Mientras yo tenga todo, ¿qué importa que los demás sufran escasez? Mientras no sea yo el migrante que esté en Acandí, en el Golfo de Urabá, viviendo en un parque, ¿a mí eso qué me afecta? El mal, a veces el ajeno, a veces el propio, tiene que ver todo con nosotros. Tiene que ver todo con nosotros y esa indiferencia tiene que cambiar para que podamos convertir de la mano de Dios, de la mano de su Hijo Jesucristo y con la ayuda del Espíritu, este mundo en lo que Dios pensó. Sí hay solución, sí hay esperanza, sí hay una manera diferente de vivir, sí podemos ser felices sin los prototipos y lo que anuncian las propagandas y la publicidad. Y nos decía la carta a los romanos, hoy en la liturgia, 3 cartas.
Cartas no. Primero, perdón, Ezequiel, el profeta Ezequiel. Segundo, el Salmo. Tercero, la carta a los Romanos. Y cuarto, el Evangelio según San Mateo. Era muy, muy lindo y arranco con eso que les estaba hablando de esperanza y de cambiar el mundo, empezando por nuestra familia que tiene que convertirse en sitio de salvación. Es que mire, todo esto de la liturgia, de la corrección, de lo que anuncia el profeta Ezequiel orienta hacia lo que Dios quiere. ¿Cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ay, ¿cuál es la verdad? Una persona, su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna, en eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. Y hay que escucharlo. Y en todas estas reflexiones nos habla directamente, pero uno escucha, como en promedio les dije anteriormente, 8, 6, 7 minuticos, no, eso no tiene que ver conmigo, eso no me interesa, sí. Tiene que ver todo con tu vida y hoy la reflexión se llama pautas para poder corregir al hermano, al hijo, al papá, al compañero de trabajo, al vecino. Pautas para poder corregir al otro, porque es que somos totalmente, ¿qué diríamos? Descabezados, inoportunos, incoherentes. Hacemos lo que no nos toca cuando se trata de corregir al otro. Y en más y peor, nos convertimos en jueces, porque como los buenos somos más. Como los buenos somos más, los que vamos a misa, los que estamos en el grupo, los que estamos no. No, esa idea hay que dejarla y deje así que no voy a volver sobre ese tema de los buenos somos más. O del fariseo orando, siquiera mirando para atrás, yo no soy como ese publicano, pecador. No. La clave de todo, carta a los romanos, no tengan con los demás otra deuda que no sea la del amor. Porque es que el amor es el único que salva. ¿Quién lo dice? Dios Padre, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga por Él vida eterna, para que se salve, no para condenar al mundo. Y el amor verdadero, que es el único que salva en la familia, en los seres queridos, con nuestros enemigos aún, con aquellos, como va a decir el texto, paganos y gentiles, con aquellos que no conocen de Dios, es un amor verdadero. Pero como tenemos tantas falsas imágenes del amor, por tanta novela, Corín Tellado y todas esas similares. No, el amor verdadero es el que salva al otro, es el que se entrega por el otro, es el que va y busca al que se está perdiendo, es el que extiende la mano, es el que no juzga, es el que no condena, es el que está atento a mirar el que va por el camino extraviado y él mismo no dice, ¿dónde está? No soy responsable de mi hermano, sino que enruta sus pies a ese encuentro para mostrarle con misericordia y con amor que por ahí no es y que se va a perder su vida, no para condenarlo, repito, ni para juzgarlo, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo fue para salvar. Y la familia es el primer sitio de salvación de nuestros hijos, de nosotros mismos. Recuerdan que hemos dicho, a uno lo salvan son los otros. ¿Lo salvan de qué? De su egoísmo, de su prepotencia, de su soberbia, de su falsa humildad, de su egoísmo. Es que para salvar al otro tenemos que salir de ese egoísmo y esa indiferencia. Y el texto nos muestra que podemos ayudar y ser instrumentos de salvación al otro, no solo con el texto que está en el centro de la carta a los romanos, en ese sándwich entre el profeta Ezequiel y el texto del Evangelio según San Mateo, que es la corrección fraterna, sino con ese amor verdadero, con esa entrega, con esa deuda que no sea del amor, porque es que el que ama cumple la ley. Y miren, muy lindo decía San Pablo en esa carta a los romanos, el amor verdadero no le hace mal al prójimo. El amor verdadero nunca le hace mal al prójimo, si es el amor de Dios. El amor nuestro es limitado, egoísta, siempre está viendo la pajita en el ojo ajeno y nunca la viga en el nuestro. Ese es un amor que
que es muy diferente a ese amor de ágape de Dios, a ese amor que vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Entonces de eso se trata, de salvación, de amor y de no ser indiferentes ante el destino que vemos equivocado en tantos de nuestros hermanos y principalmente aún en nuestra propia familia y en nuestros seres queridos. Miren, hablaba yo ahora con mi esposa y le decía que esa primera lectura del profeta Ezequiel es tremendo. Si el malvado va por mal camino y tú no lo haces caer en cuenta, su sangre caerá en ti, será culpa tuya, tendrás responsabilidad en esa perdición del hermano. Y hasta ahora me decía el hijo, ¿cómo así, papi? Entonces uno, sí, hijo, uno es responsable. Si yo veo que el otro va por mal camino, perdón, y digo, ¿a mí qué me importa? Ah, eso fue lo que él decidió, que se condene, él verá, eso es problema de él, eso no me afecta a mí. Pues sí me afecta, porque estoy cometiendo uno de los desaciertos, por no decir pecados más graves. ¿Sabe cuál es? El de omisión. El de omisión, el de Pilatos. Yo me lavo las manos. Yo me lavo las manos. Él verá. Yo no. Eso no es responsabilidad mía. Y entonces, ¿dónde está la hermandad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está ese amor que busca? ¿Dónde está ese amor que llega hasta la cruz? ¿Dónde está ese nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos? Pero si tú al malvado lo haces caer en cuenta de su error, ojo, no dice si te conviertes en juez, si lo acusas, si le dices, muy mal hecho me parece. No. Si le haces ver, si lo quieres salvar, si lo quieres, es que cuando dice atar y desatar, desatar es volver a traerlo hacia esa misericordia y comunión con Dios y con la comunidad. Si tú al menos le llamas la atención y el malvado muere, decía el profeta Ezequiel, no caerá la culpa sobre ti, o digamos no culpa, digamos la responsabilidad. Es que soy corresponsable sobre todos los otros hermanos y más sobre esa pequeña comunidad que es mi familia, sobre la comunidad de hermanos en el grupo que esté perseverando y sobre las otras personas. Que todos nos hiciéramos corresponsables de los demás, cómo cambiaría este mundo. Pero hoy estamos en una frase muy común que se llama el importalismo, por no decir la grosería. No me importan los demás. Ellos verán. Dios verá. No, es que tú eres el rostro de Dios para cada uno de ellos. Y quizás están esperando muchos publicanos y paganos, como dice ese texto, que seamos esas manos de Dios extendidas para decirle, por donde vas directo al abismo. Ven que hay un camino mejor. Ven que yo te puedo mostrar con mi testimonio de vida y con mi obrar que si hay esperanza, que si hay solución. Entonces, pautas para corregir al hermano. Primero, tengamos en cuenta unos aspectos acerca de nosotros mismos. Cuando nos pongamos ¿de qué? De redentores, entre comillas. Me puse de redentor y salí crucificado, dijo Jesús. Y a eso vino. Y a eso vino. Y a veces entre nosotros existe esa frase, ¿vio? Por ponerme de redentor salí crucificado. No, uno cumple con esa responsabilidad de la que nos hablaba el profeta Ezequiel, de no dejar al hermano en el abismo, en el hoyo, en el foso, en el fango, sino ir a buscarlo. Es que es muy interesante porque aquí en Mateo dice, si tu hermano llega a pecar, y en Lucas agrega contra ti. Ahí en el texto de la Biblia de Jerusalén, en la explicación dice, desechemos ese versículo que no tiene que ver, pero me gustaría que no lo desecháramos. Porque es que es muy lindo eso de, y en el perdón se va a ir viendo, si algún hermano tiene algo contra ti, dice en la escritura, y vas a comulgar, lo hemos visto, deja la comunión y vete y busca a tu hermano. El amor busca, el amor nunca abandona. Ojo, el amor siempre busca, el amor nunca abandona al hermano. ¿Cuántas veces, profeta Ezequiel, hemos sido indiferentes ante el mal que
aqueja el mundo. Repito, mientras no me toque a mí, cuando me toca y sí, que acaben con todos y mejor dicho, estoy apelando, estoy haciendo huelgas de hambre frente al Palacio de Justicia y hasta que no se haga justicia, no descanso y cuando es el de los demás. Ah, no, ese no importa, ¿cierto? Pero si me toca a mí, sí. Ve y dile a tus hermanos, el Señor resucitado ahí con María Magdalena, que subo a mi Padre y vuestro Padre. Es el Padre de todos, todos hermanos, hijos de un mismo Dios. Pero no vivimos en fraternidad y en unidad, porque el otro no nos interesa. Vuelvo y digo, tercera y última, Caín, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Sí, si lo somos, ojalá dejemos la indiferencia y ojalá lo del salmo, si escuchamos hoy su voz, no se endurezca nuestro corazón. Allá hablaba cuando el pueblo en Meribá y Masá lo pusieron a prueba y tentaron al Señor, después de haber visto todas sus obras y prodigios, ¿y será que sí? ¿Y será que sí es? Mire qué lindo enlaza el Salmo, que ante el dolor de los demás, ante los caminos equivocados, no sea solo de la propia familia, sino de los demás, no se endurezca nuestro corazón, sino que el amor de Dios, carta a los romanos, que el Espíritu derrama en nuestro corazón, ablande ese corazón de piedra y no sea más indiferente a lo que le sucede al otro, porque recuerden, que el sitio primordial de encuentro con Dios son los otros. Cuando tuve hambre, cuando estuve desnudo, cuando estuve en la cárcel, cuando iba por mal camino, cuando estaba en el pecado, cuando estaba, cada que lo hicisteis con uno de esos, mis pequeños, que llama Lucas, mis pequeños, lo hiciste conmigo mismo. Entonces que no sea más la indiferencia, que no sea ese corazón endurecido, como decía el Salmo, que no se endurezca nuestro corazón y que la única deuda sea ¿cuál? La del amor, la deuda del amor. Porque él no robarás, decía la carta a los romanos, él no matarás, no cometerás adulterio, tiene su culmen en el amor. Vuelvo y lo repito, porque el que ama, ay, yo amo mucho a mi hermano, no es que el que ama no solo no hace el mal, sino que le hace el bien al hermano. Y el bien es no quedarse indiferente si vemos que va por mal camino e ir a su encuentro, buscarlo, ayudarlo. En Lucas hablan más del buen pastor, del pastor íntegro Jesús que busca la oveja perdida. Aquí de la comunidad que como pastora íntegra busca al que se ha perdido, porque el fin último es ¿qué? La salvación, la sanación, devolver la esperanza, restaurar al hermano en esa vida de comunidad. Entonces, primero, con amor. Voy a ir al final para el segundo punto para corregir y se los voy a leer porque es bien interesante para poder corregir al otro. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y el punto 19, que es el segundo de estas pautas que estamos dando para ser corresponsables en esa salvación, para corregir al otro, para tratar de devolverlo al camino que se extravió. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Primero el amor, segundo la oración. El poder de la oración que en reflexiones anteriores nos estaba insistiendo tanto la liturgia de la palabra, la oración. Pero miren qué lindo, estamos hablando de vida en comunidad. Cuando hablamos de corrección fraterna, estamos hablando también de esa pequeña comunidad que es la familia, de esa gran comunidad que es la iglesia, los llamados todos a la salvación. Entonces dice muy lindo que si dos o más se ponen de acuerdo. Segundo punto, la oración, pero ¿con qué aspectos en sí? Ponerse de acuerdo. ¿Y saben qué es ponerse de acuerdo? Dejar mis intereses personales y egoístas, a mí que me importa el otro,
Ah, Abel, yo que no sé qué se hizo Abel. Estará jugando escondidijos, quién sabe con quién, porque yo no me di cuenta. No, no te diste cuenta porque tú mismo lo mataste. Porque a ti te comió la envidia y atentaste contra tu hermano. Porque a ti te dio disgusto porque al Señor le pareció la ofrenda de Abel mejor que la tuya. Es que por eso ese punto central del amor derramado en el corazón es fundamental. El amor echa fuera el odio, el rencor, el miedo, el complejo, la angustia, la envidia, los celos, todas esas realidades. Entonces, segundo, orar, ponernos de acuerdo. ¿Quiénes? Dos o más. Y cuando nos ponemos de acuerdo y dejamos esos intereses egoístas y ponemos en la oración el interés común por el hermano, para la corrección, por el que está perdido, por el que está extraviado, miren lo que ocurre. En lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es muy lindo esa oración, logra poner en el centro de nuestro corazón a Jesús y ya no mi egoísmo, ya no mi criterio de juez, de juzgar, de condenar. ¿Cómo fue que caíste en esto? ¿Cómo fue posible? Yo no hubiera hecho eso. Vos que estás en tal cosa y haces esto. Se hace presente Jesús y el Padre confirma esa presencia otorgando lo que estamos pidiendo en favor del otro. Que entendiéramos, que nos diéramos cuenta en la corrección lo importante que es orar antes de. Y está al final del texto donde dice oración en común. Y lo traje como segundo punto porque primero el amor o se pudiera poner perfectamente primero esta oración, dos o tres, los hermanos de comunidad, juntos, papá y mamá, los hijos, el suegro, en fin, orando en común por esta persona que está equivocada, que tomó un camino equivocado, que cayó, como caemos todos. Todo lo que pidan a mi Padre, Él se los concederá. Porque donde dos o más o tres, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y decir que Dios está en medio, que Jesús está en medio, es decir, que se hace presente el amor, que es el único que logra convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Vuelvo y lo repito y me lo han escuchado mucho, pero me encanta de la película Frost. El único acto el único acto verdadero, el único acto capaz de descongelar un corazón es un acto de amor verdadero. Por eso decía la segunda lectura, no tengáis con los otros ninguna deuda más que la del amor. Pero ¿cuál amor? Ya vimos, el que llega hasta la cruz, el que deja sus intereses personales y pone los intereses del otro en común. Primero es el otro. Y eso salva. Y eso restaura. Y eso reconstruye. Primero ese amor en todo. Pero vuelvo y repito, nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Es ese amor de servicio y de entrega. De servicio y de entrega. No el amor que busca primacías y primeros puestos. ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me vas a dar, Señor? No. Segundo, la oración, despojándonos de los intereses personales y poniendo en común esa necesidad del hermano o de los hermanos. Y mi Padre que está en los cielos, sea lo que fuere, se los concederá. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Sea lo que fuere, se los concederá. O sea, en toda corrección, hacer presente a Dios, tenerlo presente, a Jesús, orar mucho. Tercer punto. Y empecemos con la lectura del Evangelio. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Esto sí que es importante. Lo veíamos y se los decía en la reflexión pasada del tercer punto. Parece para reprender al otro a solas. ¿Recuerdan? Que Pedro pasó de ser bienaventurado a ser Satanás, pero tomando a Jesús a solas lo reprendió, es decir, lo corrigió, le va a decir por ahí no es, pero aquí vuelve y nos reitera ese llamado, llámalo a solas. Nunca se me olvida, asesorando una pareja, estaba el esposo contándome que había caído en infidelidad
y que la esposa le dijo, necesito hablar contigo. Me dijo, me parece muy bien, yo también. Y llegó y tocó la puerta en la casa y estaba el suegro, la suegra, los primos, los hermanos y todo el tribunal de inquisición esperándolo en la sala de la casa. Él me cuenta que cuando abrió esa puerta y miró, si los ojos dispararan, había quedado como un colador. Si fuera con flechas, había quedado peor que cualquier indio muerto en una guerra con otra tribu, que se sintió juzgado, condenado, incapaz, pequeñito y que le provocaba desaparecer. Ojo a este tercer punto que nos dice la escritura, para corregir al otro buscando siempre la salvación y el retorno a la vida en comunidad, a la familia, al hogar, a la vida marital. Repréndelo a solas. No vuelvas eso un teléfono roto. Llegó un sacerdote y le preguntó a una hermana, ay, ¿estás orando porque estás hablando mal de tal hermana? No, estoy orando porque ella habló mal de los demás. ¿Y cuántos están orando por ella? Ah, yo le conté a 180. Teléfono roto. Repréndelo a solas. Vuelvo con la enseñanza, entre comillas, de Pedro con Jesús y tomándolo a solas con Él, primero con Él, pero ya con las redes sociales y todo le contamos a todo mundo. Ya cuando Él llega a la comunidad, ya todos saben qué hizo, ya todos saben qué ocurrió. Eso es falta de misericordia, falta de caridad y falta de tener una deuda de amor. Porque el amor no juzga, no condena, todo lo espera, es paciente y tiene la confianza plena de que va ese amor a transformar el corazón y de que el hermano va a volver. Primero el amor, ya saben cuál. Segundo, oración, despojándonos de intereses personales y poniendo a Jesús y a Dios en el centro. Tercero, a solas. Hagamos las correcciones a solas. Y recuerdo cierta vez mi hijo más pequeño salió ofuscado aquí a llamarlo. Me dijo, papi, no me digas delante de todos los amiguitos. Claro, claro, cada rato lo olvidamos. Y no solo con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo, con los seres queridos. Llega uno y ve, vos sí sos imprudente, ya le contaste a todo mundo. Sí, sí, a veces caemos, el que está aquí primero, pero es a solas. Si tu hermano llega a pecar, llega a caer, a solas. Cuarto, tengamos presentes estos puntos en la corrección que atañan, que tienen que ver con cada uno de nosotros y que nos lo dice la Escritura. No te creas mejor que los demás. No te creas superior a los demás, porque cuando menos pienses, tú también vas a caer. No nos creamos superiores a los demás en esto. Segundo, aprendamos a mirar la viga que hay en el ojo nuestro y no la pajita que hay en el otro. Tercero, cuando el Señor le hablaba a las iglesias del Apocalipsis, a los cabezas de comunidad de esas diferentes iglesias, ¿sabe con qué empezaba? Siempre con las cosas buenas. Empezar con las cosas buenas. Y les voy a leer en este tercer ítem del tercer punto lo que hace la tribu Babenga en Sudáfrica. Tribu Babemba en Sudáfrica. Tiene una costumbre muy hermosa, dice así. Cuando uno de ellos hace algo dañino y malo, ¿qué dice el texto? Si tu hermano llega a caer, estamos en llamarlo a solas y estamos revisando esos punticos nuestros, no creernos superiores, mirar la viga que tenemos en el nuestro y este punto que lo explico desde la tribu Babemba, cuando alguien hace algo malo. Cuando uno de ellos hace algo dañino, tercer punto es las cosas positivas, se me estaba escapando. Cuando el Señor corrige, nos enseña primero lo positivo. Cuando uno de ellos, ahora sí casi que no,
hace algo dañino y malo, lo llevan al centro del pueblo y toda la tribu viene y lo rodea. Me parece estar viendo al amigo que les conté hace poco que asesoré, pero es muy distinto. Y durante 2 días, ojo, miren, casi que con esto tendríamos para esta reflexión. Y aquí no dice la tribu Babemba, que se mantienen en la Eucaristía, que hacen el rosario, que tienen vida en no sé qué. No, 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 no mienta nada de eso. Durante 2 días le van a decir al hombre o a la mujer todas las cosas buenas que ha hecho. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Aquí los Babén va todo el pueblo y lo ponen en el centro y durante 2 días le dicen todas las cosas buenas que él ha hecho. La tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno. Cuando Dios creó al hombre dijo, está muy bien hecho. Todos somos impronta de Dios. Todos venimos de Dios. Algunos reflejan un espejo más bien opaco, pero ahí está Dios. Y esta corrección se trata de descubrir en ese hermano que cayó el rostro de Dios. Con amor y no siendo indiferente, no creyendo en los mejores, viendo la viga en el ojo nuestro y diciéndole las cosas positivas. Oiga, durante 2 días. Ustedes imaginan, pongámoslo en el plano nuestro, la autoestima de ese hombre que cayó, de esa mujer, cómo se va. Como ustedes han visto cuando hay una rifa con termómetro, sube, 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 ya casi llegamos. Tal cual, la tribu cree que cada ser humano viene al mundo como un ser bueno. Cada uno de nosotros desea paz, seguridad, amor, felicidad y sentirse bien, pero a veces en la búsqueda de esas cosas cometemos errores. Estamos en el tercer punto del tercer ítem, que son las cosas positivas. Adelanto el cuarto en este paréntesis. Todos cometemos errores. Todos somos pecadores. En el tercer punto de a solas, teniendo esa premisa de revisarme a mí mismo. La comunidad ve esos errores como un grito de socorro, como un grito de auxilio. Qué lindo, ¿no? La caída del otro, verla como un grito de auxilio. No decir cómo es que se fue, qué lo llevaría a irse por ese camino. Tratar de ponerse en sus zapatos es lo que está haciendo la tribu Babemba. Pero a veces en la búsqueda de estas cosas se cometen errores. La comunidad ve esos errores como un grito de socorro, de auxilio. Ellos se unen entonces para levantarlo, para reconectar al hombre o a la mujer con su verdadera naturaleza, para recordarle quién es realmente hasta que se acuerde totalmente la verdad de la que se había desconectado temporalmente. Soy bueno. En el contexto nuestro, en nuestro catolicismo decía, hasta que recuerde la identidad que perdió y la dignidad que perdió, ¿cuál? Soy hijo de Dios. Miren qué lindo, vuelvo y reitero. La comunidad ve esos errores como un grito de socorro. Ellos se unen entonces para levantarlo. La corrección es para levantar, no para hundir al otro, no para restregarle en cara, no para decirle cómo fue posible. Yo no hubiera hecho eso, no. Para levantarlo, ellos se unen entonces para levantarlo. Aquí hablan en su cultura para reconectarlo con su verdadera naturaleza y recordarle verdaderamente quién es hasta que se acuerde totalmente de la verdad de la que se había desconectado temporalmente. Soy bueno. Se nos olvida que somos hijos de Dios con un propósito, para ser felices, para tener vida en abundancia. Y en la búsqueda de esos caminos cada rato caemos porque nos olvidamos de la fuente de la vida, que es Dios. De la verdad de la que se había temporalmente, soy bueno. Sawabona es el saludo usado por ellos a esta persona, que quiere decir yo te respeto, las cosas bonitas y positivas, yo te valoro, eres importante para mí. Oiga, qué lindo esto. Definitivamente, a veces lo he dicho, nos enseñan más los que ni siquiera se llaman cristianos católicos o conocen a Dios que nosotros mismos en este camino.
Sawabona es el saludo de cada uno de ellos que le dicen a él, que quiere decir, yo te respeto, te valoro y eres importante para mí. Es decir, dejaron a un lado esos errores que llaman ellos, que nosotros decimos ese pecado, eso tan horrible que cité a mi mamá, primos, hermanos, a todos, a ver si le daba vergüenza, porque es que no merece nada. No, no, pero a veces en la búsqueda de esas cosas se cometen errores, se cometen pecados. Sawabona, dicen ellos, yo te respeto, te valoro y eres importante. En respuesta, la persona que está ahí en el centro, que lleva 2 días escuchando cosas positivas, dice Chikova, que significa entonces yo existo para ti. En respuesta, la persona dice Chikova, que significa entonces yo existo para ti. ¿Experimentará ese ser humano salvación? Claro, semejante amor que durante 2 días estuvo diciéndole lo positivo, que le dice que a pesar de eso lo respeta, lo valora y es importante. ¿Qué respuesta sale del corazón? Entonces yo existo para ti. Qué lindo y qué gran enseñanza. El cuarto ya les decía de esos 3 puntos del tercero, saber que yo también puedo caer, que yo también soy pecador, que el único bueno es Dios, que todos cometemos miles de errores. Entonces, esos 4 punticos en ese tercer punto, vete y repréndelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Cuarto, ¿de qué se trata la corrección? No de ganarle al hermano, sino de ganarlo, de decirle, mejor dicho, que termine diciendo el hermano Shikova, yo existo para ti, yo soy importante, a pesar de mis caídas me respetan, me valoras y soy importante y soy valioso. Claro, eres un hijo de Dios, que cometió errores como cometemos todos, que caíste. Si te escucha, la idea es que escuche. Y cuando escucha uno, cuando usan quinto, el lenguaje del amor. Ya estaba en el primero, vuelve y repite. Es que el caballero repite. El amor es la esencia de la vida cristiana. Dios es amor, la Biblia lo dice. Capítulo 4, versículo 8, primera carta de Juan. Si te escucha y con toda certeza te va a escuchar usando el lenguaje del amor, poniéndote en los pies de ello. Quinto punto del tercero, alteridad. Ponerme en los pies del otro para tratar de entender por qué actúa así. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, habrás retornado a la familia, a la vida de comunidad, a la unidad en la fraternidad, a esa vida con un mismo Dios Padre. Es que es muy lindo, no se busca ganarle, ya te decía, hacerlo sentir mal, sino ganar al hermano, decirle en mi corazón hay un puesto. Shikova, entonces yo existo para ti. ¿Y cuál es el saludo? Sawabona, que quiere decir te respeto, te valoro y eres importante. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano con el lenguaje del amor. El objetivo, el cuarto, es ganar al hermano. Decirle que todavía hay esperanza, que no importan sus caídas, lo importante es volver, retomar el camino, arrepentirse, enmendar. La puerta siempre está abierta. Si no te escucha, toma todavía el sexto punto. Toma todavía consigo 1 o 2 hermanos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Es decir, toma 2 o 3 quiere decir, no seas objetivo para perder, la objetividad y ser subjetivo, porque ya la opinión de 2 o 3 va a ser más objetiva respecto a eso. Aquí se trata del testimonio de 2 o 3 que es más válido, pero a 2 o 3 no para acribillarlo, sino para que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí entra el final del texto para orar por él, que era el punto segundo que te decía, para lograr esa corrección, para tratar de devolver al hermano al camino que extravió, como tú o cualquiera de nosotros alguna vez
también se ha extraviado. ¿Y para qué es que estamos haciendo todo esto? Para ganar al hermano. ¿Para dónde? Para el reino de Dios, para que Dios vuelva a reinar en él, para que vuelva a su vida de comunidad, para que no se pierda. El objetivo es el mismo de Dios Padre, que ninguno de sus hijos se pierda, sino que se salven por Jesús, que vino a buscar a salvar al que estaba perdido. Si no te escucha, la idea es escuchar. Y para escuchar, ¿qué hay que hacer? Silencio y desarmar el corazón. Todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Ya después llevamos el asunto a comunidad, a los otros hermanos. No es lo primero que hacemos, es lo último a los otros hermanos. A veces llega el hermano de comunidad y todos mirando lo feo. No, es que ya nos enteramos, llegó el coordinador y contó lo que hiciste. ¿Cómo nos hace falta estar llenos de ese amor de Dios? ¿Cómo nos hace falta ese encuentro de ojos abiertos y de corazón palpitante con el Señor? Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. ¿Y qué es como el gentil y como el publicano? Que hay que volver a intentar con ellos ese camino para traerlos al Señor, que hay que volver a iniciar ese camino de conversión. Por eso dice: de lo que atéis en la tierra quedará atado, y en el cielo también, y desatado en la tierra. Desatar ese iniciar, ese que no es condenar, atar no es condenar, ni juzgar. Lo decía el padre Hernán: poner en cuarentena al pecador para que tenga tiempo de volver a convertirse. Tratarlo como publicano y pecador es tratarlo como lo trató Jesús, amigo de prostitutas, pecadores y publicanos. ¿Y cómo los trataba? Con amor. No tengáis con nadie otra deuda que la del amor. Alguno me decía una vez: ay, qué descanso aquí cuando dice tratarlo como el publicano y el pecador, o sea que no tengo que ver nada con ellos. Sí, Caín, ¿cómo no, Caín? ¿Cómo no? Nos devuelve ahí mismo al profeta Ezequiel: gentil o el publicano o el pecador, el que va por el camino que no es. Ahí mismo nos devuelve. Si no le llamas la atención, si no te preocupas por él, si eres indiferente, tu sangre recaerá sobre ti. Tendrás responsabilidad en la perdición de esa alma. Qué gran responsabilidad nos da este texto y esta palabra. Cómo nos lleva a dejar el importalismo a un lado, a dejar ese de mientras mi familia esté bien y mi núcleo primario, los demás no importan. Ahí son unos meros puntos que el Espíritu ha puesto en mí no solo para ustedes, sino solo para mí. Pero cómo es de importante este aspecto de la corrección, que lo hiciéramos con nuestros hijos, esposo, esposa, vecinos. Pero casi siempre en todos nosotros prima es el chisme, prima el ir a decirle a todo mundo menos al interesado, y el último que se entera es él. ¿Qué se necesita? Orar, dejando a un lado nuestros intereses personales. Y termino con lo que reiteré al comienzo con la oración. Os aseguro también, porque es que tratarlo como publicano pecador es que nosotros que si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque es donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos publicanos o pecadores, incluido el que habla y usted que me escucha, por cuántos de ellos hemos sacado tiempo para orar? Para que Dios toque ese corazón, para que Dios le muestre el camino que lo saque de la senda extraviada que ha tomado. Eso es problema de él, él verá. Oh, pobrecito, ay, ¿dónde irá a acabar? No, no es pobrecito, es tomarnos en serio este texto y ser corresponsables. El que salva es Dios, que salva es Jesús, pero nosotros tenemos corresponsabilidad. ¿Cómo? Con un amor que da la vida por el otro en esa salvación. Con un amor que se vuelve misericordia, padecer con, compadecer, padece con, que pone el corazón en la miseria del otro, no para juzgarlo y condenarlo, sino para tratar de que vuelva a la vida de comunidad.
porque como decía un sacerdote, así como un hijo sin familia no puede vivir, un cristiano sin comunidad no puede sobrevivir. Y por eso nos salvan los otros, porque nos liberan de esa indiferencia y de esa apatía hacia los demás hermanos, hijos de un mismo Dios. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia. Te damos gracias por esta palabra que viene a iluminar nuestro camino de discipulado, esa instrucción que tú nos das a los que hemos optado por seguirte y servirte para verdaderamente vivir en fraternidad y en unidad con los demás hermanos. Por eso el texto dice, sí, tu hermano, somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Danos esa alegría de no tener con los demás otra deuda que la del amor, porque el amor jamás le hace mal al prójimo. El amor jamás responde, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? El amor ve, busca, acompaña, abraza, perdona, no juzga, no condena, escucha y hace hasta lo imposible, llega hasta la cruz con tal de salvar al otro. Danos la alegría también, danos la gracia de que en la oración dejemos nuestros intereses egoístas y con 2 o 3 hermanos nos pongamos de acuerdo para pedir por aquellos que van por el camino que no es, por el camino extraviado, por el camino amplio, por la puerta amplia, que a veces somos nosotros mismos, con la certeza de que todo lo que te pidamos a ti, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo, nos lo vas a conceder. Ayúdanos a convertir nuestra familia en sitio de salvación, donde tu amor se refleje entre cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.